La orquesta, que es la película, y lo tenemos que entender de esa forma y tenemos que jugarlo de esa misma manera. Es tan importante el actor que está a cuadro como el efecto especial que va a captar lo que estás haciendo, o la cámara, o el trabajo de iluminación o de la música. Todo es una orquesta. Ninguno de los elementos es más importante que el otro. Tienen que estar perfectamente balanceados. Por ejemplo, hay escenas que se pueden resolver de una u otra manera según el planteamiento del director, y también requiere de otros niveles de concentración y otras técnicas de actuación. Por ejemplo, tal vez necesitas tú parecer mucho más agresivo, y muchas veces es el entorno mismo, la iluminación, la cámara y el ambiente que se genera en el set lo que te va a inducir esos estados, y podrás entonces interpretarlos y hacerlo de una manera mucho más clara y que sirve para la película, porque aquí lo que se debe de entender es que todo el trabajo que uno realiza tiene que servirle a esta historia que se está contando, y lo tienes que estar apuntalando constantemente. No trabaja la gente para ti, sino tú trabajas para la historia, y siempre es ese algo, ese cuento que vamos a contar, lo que nos está llevando al set y lo que nos está exigiendo todas nuestras capacidades puestas a prueba y al límite. Una de tal vez la segunda escena del primer día de rodaje que yo hice en esta película era una escena donde yo recibo unas fotografías de mi familia secuestrada, pero en el primer día de rodaje. O sea, eso sucede como un tercio de la película, y pues Everardo, en un acto de crueldad sin límite, me pone a hacer esa escena para arrancarlo. Entonces es complicado para el actor, pero estaban todos los elementos puestos: el lugar, la escenografía, la fotografía, Everardo con sus referencias musicales, con todo el trabajo previo que ya habíamos hecho, y entonces simplemente te sueltas y empiezan a funcionar las cosas. Pero sí es importante que quienes van a producir un proyecto o van a dirigirlo o lo que sea, escojan a los elementos adecuados que van a sumarle a este cuento. Si de pronto puede ser que un actor o un fotógrafo estén de moda y entonces los quieres en tu película, pero no va a funcionar porque no están vibrando del mismo nivel, que no están contando la misma historia, es mejor no llamarlos, es mejor buscar a las personas que sirven para lo que tú vas a contar. Pues ya creo que si además el director te lleva de la mano como actor, si la producción te genera un ambiente agradable de trabajo, entonces es más fácil desarrollarlo. Nosotros tenemos un poco el estigma y bien ganado de diveses y de gente que es un poco complicado de tratar, y sí, la diferencia es que nosotros estamos trabajando con emociones. Esa es nuestra materia prima, eso es con lo que trabajamos, eso es lo que nosotros aportamos a la pantalla. Los conocimientos técnicos los están aportando los otros departamentos, nosotros estamos aportando la emoción, el contenido emocional de la película, del cortometraje. Así que emocionalmente necesitamos ambientes agradables de trabajo, y necesitamos las condiciones necesarias para poder derribar todos los bloqueos mentales, emotivos que pudiéramos arrastrar al set. Para eso hace falta una comunicación constante, tanto con la producción, y estar siempre en buenos términos, como con el director, que te lleve de la mano, que te cobije, que te ponga en el lugar y en el momento adecuado para que tú hagas tu trabajo. En mi caso, por ejemplo, con Everardo había muchas ventajas que son difíciles de encontrar en otras películas. Una es que el director te deja proponer, escucha tus propuestas, y a partir de ahí se puede reconstruir muchas cosas, incluso escenas que ya estaban planteadas de una forma, textos que ya estaban escritos de una forma desde hacía año y medio que la versión final ya estaba preparada. Aún así, llegando al set, de pronto hablábamos y le decía: el texto no va así, no lo siento así, te propongo esto. Discutíamos si servía para contar a la película o no, y entonces se escuchaba la propuesta y se volvía a hacer. Otra de las ventajas es que al filmar en 360 grados básicamente,
que la cámara podía girar para todos lados y para todos lados se podía jugar. Te facilita como actor entonces explayarte en el espacio y empezar a jugar con todos los elementos que el departamento de arte ya puso ahí para ti, que el departamento de foto iluminó para que se pueda captar con la cámara. Entonces también como actor te da mucha libertad, empiezas a proponer no solamente en el texto y emocional, sino también en el trazo. Y eso va a afectar cómo se va a ver la película, porque la cámara va a estar tirando a lo mejor para un ángulo que se acaba de descubrir en el momento y resulta que es mucho más interesante de lo que ya se había planeado. Entonces, siempre estos elementos que como actor te dan toda la libertad creativa, te ayudan y entonces te hacen partícipe de la construcción de la ficción. Ya no nada más eres un elemento, muchos incluso dicen que nada más estamos de adorno ahí, como el caso de Reigadas, creo. Ya te vuelves un elemento constituyente y además creativo y generador del discurso que al final va a ser la película. Y eso es sumamente importante, eso es algo que se debe de tomar mucho en cuenta, sobre todo en otros países. Por ejemplo en Estados Unidos se trabaja mucho así, es donde tengo entendido, la corta experiencia que tengo por allá, siempre se permite que los actores sean creativos dentro de la filmación. Y en México no todos los directores lo entienden, o tal vez tienen otros requerimientos, a veces te tienen demasiado ceñido y como actor tienes que buscar la forma de desarrollarte ahí, de trabajar y de hacerlo bien de todos modos, pero sí se vuelve un trabajo mucho más complicado y de pronto hay una especie de subvaloración de los aportes que tú puedes darle a la película. Entonces siempre lo más adecuado es que te den chance de proponer y a las propuestas pues se llegarán a consensos de si funciona o no funciona. Pero en esta película en particular para mí fue un agasajo porque pues básicamente me pusieron los juguetes y yo hice lo que quise en el set y creo que eso es lo que terminó haciendo que las actuaciones no solamente la mía sino la de todos los actores que estábamos involucrados terminaran siendo tan convincentes, tan orgánicas y que muchas veces hasta parecía que realmente, por ejemplo en el caso de Dagoberto Gama, sí parecía que habían sacado un tipo de la calle que era realmente un mediador de secuestros y lo pusieron en la pantalla, o que Lynn realmente parecía que era la chava que hacía el aseo en la casa de Dolores y la llamaron y lo hizo, y no, todos los personajes eran reales excepto los polis que nos ayudaron. Pero bueno, eso es ¿por qué? Porque hay todo una investigación enorme detrás, hay ensayos, hay preparación y sobre todo llegando al set hay toda la libertad para que tú como actor chambees y hagas lo que sabes y lo que sobre todo hace falta para una película.